Hola amigos, bienvenidos a una nueva recopilación de historias de terror. Este video va a ser algo largo porque es una recopilación de 2 semanas, pero espero que cada una de estas historias las disfruten y que cumplan con el propósito que es darles miedo. No olviden que si quieren compartir alguna anécdota lo pueden hacer a través del correo latiaterror@gmail.com. Y bueno, sin nada más que agregar, les dejo con las historias. Muchas gracias por escucharme. Desde hace más de 20 años soy trailero. En este oficio he vivido incontables experiencias, pero una de las más extrañas es lo que me pasó hace 10 años en la carretera México-Querétaro. En esa ocasión eran aproximadamente las 3 de la mañana. Todo mi camino había sido tranquilo y sin novedades, hasta que me di cuenta de que mis luces estaban fallando. Con algo de miedo, debido a la inseguridad de la zona, me detuve a un lado de la carretera, esto con el fin de tratar de arreglar el problema. Estaba agachado alumbrando con una linterna, cuando de repente sentí que alguien tocó mi hombro. Yo esperaba lo peor, pero me llevé una gran sorpresa al ver que quienes estaban detrás mío eran 2 niños. Tenían más o menos 4 y 9 años. El más pequeño me dijo: «No se asuste, señor, solo queremos pedirle un favor». Le pregunté qué favor necesitaban y el mayor me respondió: «Solo queremos que nos acerque a nuestra casa. Vamos unos metros más adelante». Todo esto me pareció muy extraño. Lo primero que se me ocurrió fue preguntarles por sus papás y por qué andaban tan tarde solos ahí. El niño mayor contestó que sus padres estaban en casa. Yo insistí en saber qué hacían en ese lugar a esas horas, pero al parecer ellos evitaban responder. Les dije que continuaría revisando el problema del tráiler y que en cuanto estuviera todo listo nos iríamos. Volví a revisar mi unidad, pero noté que extrañamente todo estaba en perfecto estado. Enseguida ayudé a los niños a subir y comencé a conducir. Por momentos escuchaba cómo se reían, y aunque no había nada de malo en sí, me incomodaba mucho escucharlos. Para romper el ambiente les pregunté si tenían hambre y a dónde iban, pero solo me respondieron: «Allá más adelante, nosotros le avisamos». Nuevamente todo quedó en silencio, y de vez en cuando escuchaba sus risas. La sensación de incomodidad se fue convirtiendo poco a poco en miedo. Por momentos volteaba a verlos y les sonreía, pero ellos solo se miraban entre sí y reían de una forma que realmente me perturbaba. Un par de kilómetros más adelante, los niños me dijeron que me detuviera, que ya se iban a bajar. Me extrañó mucho, ya que estábamos prácticamente en medio de la nada. «¿Aquí se van a bajar?», les pregunté. «Sí, no se preocupe, nosotros ya sabemos por dónde ir», respondieron. El niño más pequeño sacó de su pantalón un billete muy sucio y arrugado. Me lo dio y me agradeció por haberlos llevado. Cuando tomé el dinero, me di cuenta de que su mano estaba sumamente helada. Me bajé y los ayudé a descender, pero he de confesar que en ese momento el miedo y el escalofrío que sentía eran terribles. Por mi mente pasaban mil cosas. Primero pensé que tal vez esos niños eran un gancho para que me asaltaran, pero también pasó por mi mente que todo esto que estaba viviendo era una situación paranormal. No sé si ellos notaron mi actitud, pero me dijeron que no tuviera miedo. Rápidamente caminaron y se adentraron en la oscuridad. Los perdí de vista y continué mi camino con una sensación bastante extraña. Días después volví a pasar por el mismo sitio, pero esta vez era de día. Me detuve un momento para ver si volvía a encontrarme con ellos o si había alguna casa cercana, pero no había absolutamente nada. Me quedé ahí un par de minutos. Estaba pensando en la experiencia que tuve, cuando de repente me llamó la atención que había 2 cruces blancas, de esas que colocan cuando alguien pierde la vida en un accidente vial. Al leerlas con detenimiento, descubrí que 2 pequeños habían perdido la vida ahí. Esto había ocurrido en el año 2005, y curiosamente, esos pequeños tenían 4 y 9 años. Nuevamente sentí mucho miedo y escalofríos.
Opté por subir a mi tráiler e irme. Desde esa ocasión, no he vuelto a llevar a nadie en mi unidad, porque estoy seguro de que muchas veces lo que vemos en la carretera no son precisamente personas vivas. Y estoy seguro que esos niños que subí a mi tráiler aquella ocasión eran seres que no son de este mundo. Por muchos años don Arturo fue un muy buen amigo mío. Él trabajaba como velador en un panteón de mi ciudad. Cuando yo estudiaba la preparatoria, me gustaba ir con mis amigos a explorar el Camposanto, y gracias a él podíamos ir a cualquier hora de la noche. En una ocasión, estaba platicando de algunas experiencias paranormales con mi hijo mayor. Le comenté todas esas aventuras vividas en mi etapa adolescente, y me propuso buscar a don Arturo. Esto con el fin de acceder al panteón a medianoche. Me pareció una muy buena idea, así que al día siguiente fui a buscar a mi amigo. Para mi fortuna, él seguía trabajando ahí. Me dio un cálido abrazo y me preguntó cómo había estado, ya que teníamos muchos años sin vernos. Nos pusimos al tanto de lo que había pasado en este tiempo, y finalmente le conté que mi hijo deseaba ir a visitar el panteón de noche, como en los viejos tiempos, sin ningún pero. Me dijo que contaba con su ayuda. Estábamos muy cerca de los festejos de Halloween y Día de Muertos, así que el ambiente estaba perfecto para ir. Exactamente un viernes llegué con mi hijo. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Don Arturo nos recibió y nos dejó pasar. Exploramos un poco, tomamos fotos y videos, y en general la pasamos muy bien. Cuando estábamos por retirarnos, no encontré por ningún lugar al señor, así que optamos por irnos. Una semana después, exactamente el 2 de noviembre, fui al panteón para agradecerle a don Arturo por su ayuda. Lo vi a lo lejos y me saludó con la mano. Caminé hacia él, pero había tanta gente que lo perdí de vista. Fui a preguntar por él con la persona que estaba en la entrada. Él me comentó que lamentablemente don Arturo tenía 6 meses de haber perdido la vida. Muy sorprendido y creyendo que me estaba haciendo una broma, le dije que no era verdad, ya que yo lo había visto hace apenas unos minutos. La persona me aseguró que no estaba mintiendo, e incluso me dijo que podía ir a la tumba y así comprobar con mis propios ojos la fecha de su partida. Yo estaba muy sorprendido, así que le dije que me llevara a la tumba de don Arturo. Caminamos por unos minutos y llegamos a un sitio donde estaba la foto de mi amigo. Se encontraba escrito su nombre y la fecha en la que había perdido la vida. Para mi sorpresa, él se había ido de este mundo en el mes de abril. En ese momento tuve una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía muy triste, pero por otro, el miedo me invadía profundamente, ya que el solo pensar que días antes, en ese panteón y de noche, yo había hablado con alguien que ya no tenía vida, me causaba mucho escalofrío. Hace 5 años, mi suegro tuvo un accidente. Recuerdo que eran más o menos las 9 de la noche cuando nos avisaron por teléfono. En cuanto mi esposo supo, salió rápidamente de casa para saber cómo se encontraba su papá. En ese tiempo yo estaba embarazada, así que decidí quedarme en casa a descansar. Me acosté en la cama y prendí la televisión, pero a los pocos minutos comencé a dormitar. Poco después escuché que alguien entró a la casa. Caminó por la sala y entró al baño. Yo supuse que era mi esposo. Así que desde la cama le pregunté que qué había pasado con su papá. Sin embargo, no me contestó nada. De pronto sentí cómo alguien se sentaba en la cama. El colchón se hundió apenas un poco del lado derecho. Abrí los ojos y vi una figura sentada de espaldas. Yo, teniendo en mente que era mi esposo, le pregunté nuevamente cómo estaba su papá, pero no me respondió. Volví a cerrar los ojos. Pensé que quizá estaba muy estresado por la situación. Pasaron apenas unos segundos cuando se escuchó de nuevo el ruido de la puerta de entrada. Esta vez
era más claro y fuerte. Desperté totalmente y me senté en la cama. En ese momento, mi esposo entró a la casa y me dijo: ya llegué. Entró a la habitación y prendió la luz. Le pregunté que a qué había salido después de estar en el baño, pero muy extrañado, me dijo que él acababa de llegar. Yo le dije que por favor no hiciera ese tipo de bromas, pero él, con un aspecto muy serio, me dijo que no estaba bromeando. Incluso me enseñó el registro de la aplicación de taxi, que marcaba que el viaje había terminado apenas unos 2 minutos atrás. Me quedé helada mientras él mostraba la pantalla del celular. Sentí escalofríos recorrer por todo mi cuerpo, ya que el solo pensar que algo desconocido estuvo en mi casa, e incluso muy cerca de mí, me llenó de un profundo miedo. Por muchos años trabajé en una paquetería. Ahí conocí a Julio, un compañero que con el paso del tiempo se convirtió en mi mejor amigo. En una ocasión, estábamos trabajando en el turno de la noche. Nos habían asignado encargarnos de unos materiales. Estos estaban bastante pesados. Casi terminábamos cuando Julio realizó un mal movimiento. Las cosas cayeron sobre él y lamentablemente perdió la vida. Para mí fue impactante ver esa escena. Por días no pude dormir, porque solo recordar ese momento me provocaba una crisis de ansiedad. Estuve incapacitado por un par de días, y aunque no me sentía del todo bien, regresé a trabajar. Semanas después, me encontraba laborando en el mismo turno y en el mismo sitio donde había ocurrido la tragedia. Traté de concentrarme en mis deberes, y así continué por un par de horas, hasta que llegó el término del turno. Al salir de mi trabajo, abordé el transporte de la empresa, y como normalmente lo hago, me asomé por la ventana. En ese instante, claramente vi a mi amigo Julio, tal y como estaba vestido aquel fatal día. Me quedé muy sorprendido. Eso que estaba viendo no era posible. Cabe mencionar que días después escuché de otros compañeros que también habían visto a Julio, y estaba muy cerca del lugar donde había perdido la vida. Es muy extraño todo esto, porque lo han visto trabajando o simplemente caminando por la empresa, pero solo son segundos, ya que se pierde de vista casi al instante. Todos sospechamos que él aún no asimila que ya dejó este mundo. ¿Alguna vez has escuchado que cuando la muerte llega a una familia, nunca se va con una sola persona? Siempre se lleva a 3. Yo siempre fui escéptica de esas historias que contaban en mi familia. Creía que solo eran cuentos de gente mayor, pero esta idea cambió cuando mi abuela Josefina dejó este mundo. Todo ocurrió un martes del mes de noviembre. Ese día, mi abuela cerró sus ojos para siempre. Yo era muy apegada a ella, e incluso acababa de mudarme a su casa, misma donde vivían mi tío Antonio y mi tía Rosa con sus respectivas familias. Después de despedirla por última vez, traté de seguir mi vida lo más normal posible, aunque a veces la tristeza me invadía profundamente. Pasaron algunas semanas sin ninguna novedad, hasta que una noche me pasó algo muy extraño que en ese momento no pude explicar. Recuerdo que vi una sombra muy extraña. Esta se veía muy densa y curiosamente vi que se movía silenciosamente hacia el cuarto de mi tío. Otra cosa extraña es que esta tenía forma humana, solo que no se le veía un rostro ni detalles definidos. Pensé que lo que estaba viendo se debía al reflejo de las luces de la calle, pero cuando intenté seguirla con la mirada, vi claramente cómo se deslizó debajo de la puerta. Días después, de una manera muy repentina, mi tío Antonio perdió la vida. Nadie entendió el porqué. Él era un hombre sano y muy fuerte. Por mi parte, aquello que había visto noches atrás no dejaba de darme vueltas en la cabeza, y por un momento pensé que tal vez estaba cumpliendo aquello de que la muerte se lleva a más de una persona. Traté de olvidarlo y de convencerme de que era solo una coincidencia.
Pero 4 meses después, mientras estaba en la sala revisando algunas fotos viejas, vi de nuevo esa sombra. Esta vez estaba en un rincón, muy cerca del sillón donde mi primo Carlos estaba viendo la televisión. En ese instante me quedé paralizada. Quería decir algo, pero mi voz no podía salir. Con horror, vi cómo aquello se acercaba lentamente a mi primo. Les confieso que esa noche no pude dormir. Al día siguiente, nuevamente la tragedia estuvo presente en mi familia, ya que mi primo Carlos tuvo un accidente que le arrebató la vida. Yo estoy totalmente segura de que esto no fue una coincidencia, sino que, como dicta la leyenda, cuando la muerte llega, no solo se lleva a una persona. Trabajo en una tienda de autoservicio que recientemente se construyó en mi ciudad. Hace unas semanas me tocó trabajar en el turno de la noche. Era la primera vez que estaría en la tienda a esas horas. Yo me encontraba un tanto nervioso, ya que era muy común escuchar historias entre mis compañeros, donde mencionaban experiencias donde habían tenido apariciones extrañas. Traté de olvidar esos comentarios para poder concentrarme en mis actividades, y las primeras horas del turno fueron muy tranquilas. De hecho, me sentí muy a gusto trabajando. Cerca de las 4 de la mañana acudí a la bodega a acomodar algunas cosas. Al momento de ingresar a ese sitio, sentí escalofríos. También tuve la extraña sensación de que alguien me estaba viendo. Con algo de miedo entré e hice lo que debía. De pronto escuché un murmullo. Pensé que quizás era alguien queriendo asustarme, así que lo ignoré. Hice lo que debía, pero de repente el silencio fue interrumpido por el ruido de unas cajas que se cayeron. Esto me puso muy nervioso. Las acomodé y al estar haciéndolo, nuevamente escuché susurros. Miré a todos lados y claramente vi a una persona de aspecto muy peculiar. Se veía como una anciana encorvada. Tenía largos cabellos. Estaba vestida con una túnica oscura, pero lo que más me aterró fueron sus ojos, ya que estos eran de un tono rojizo muy brillante. Me dio mucho miedo. Salí corriendo de la bodega y unos de mis compañeros me detuvieron para preguntarme si estaba bien. Yo, por más que quería hablar, no podía. Ninguna palabra salía de mi boca. Trataron de tranquilizarme, pero yo estaba muy mal. Era tanto mi temor que no pude terminar mi jornada laboral. Días después, hablando con mi compañero monitorista, le conté lo que me había pasado. Él revisó las grabaciones de esa noche y me mostró los videos. Quedé muy sorprendido al ver desde otro ángulo esa horrible experiencia. Al final del video, cuando se me ve salir corriendo del lugar, se observa como una sombra avanza rápidamente y ésta se pierde entre las cajas que hay en el lugar. Sigo trabajando aquí, pero siempre que tengo que ir a la bodega, pido a alguien que me acompañe. Hace poco inicié mi internado en el Hospital General de León en Guanajuato. Estoy en el área de urgencias. Todos los días me han tocado guardias nocturnas y hace unas noches, en punto de las 3 de la mañana, llegó un doctor que nunca antes había visto. Se veía muy apresurado, pero su actitud era impecablemente profesional. Tenía movimientos precisos y voz firme. Con esta misma nos dijo: «Ánimo, vienen 2 personas en muy mal estado. Están muy lesionadas por un choque y sus posibilidades de vivir son casi nulas». Nos pidió que las recibiéramos lo antes posible. Escuché con mucha atención, maravillada por cómo mantenía la compostura a pesar de la urgencia. No le vi bien la cara, pero noté que su bata decía Dr. Jiménez. Cuando estábamos saliendo del área confinada hacia Rayos X, nuestro médico jefe ya venía en camino. Se sorprendió al ver que mi compañero y yo estábamos listos. Nos dijo que uno de nosotros podía irse a dormir una hora más. De manera inmediata le comentamos que el doctor Jiménez nos había avisado que venían 2 personas con lesiones muy graves y que estas mismas
tenían muy pocas esperanzas de vivir. Al escuchar ese nombre, el médico se quedó callado un instante. Con una expresión de clara extrañeza en el rostro preguntó: ¿Es en serio? Le dijimos que sí y que habíamos bajado deprisa por su indicación. No nos dijo nada más, pero nos dimos cuenta que mientras íbamos caminando él iba murmurando. Al llegar a la recepción ordenó: preparen equipo y despejen quirófano. Todos se quedaron extrañados. En menos de un minuto, el policía de ingresos anunció: traemos a 2 lesionados por choque. ¿Pasan directo? El doctor respondió que sí, pero el oficial se quedó viéndolo, con una expresión entre enojada y confundida. Tristemente, una de las 2 personas perdió la vida. Al día siguiente llegué al hospital con la cabeza llena de preguntas. Me había quedado muy impresionada por lo profesional del doctor Jiménez, pero también por la reacción de mi jefe. Pregunté por el doctor Jiménez a varios compañeros y jefes, pero nadie supo decirme nada, ni tampoco reconocían el nombre. Pensé que debía haber pasado algo extraño durante la noche, y que nadie quería hablar de ello. Más tarde estaba conversando con el policía de la entrada. Le pregunté si conocía al doctor Jiménez, y me respondió que sí. Me dijo que había sido un médico muy querido en el hospital, pero que hace un año se había quitado la vida en una de las oficinas administrativas del 2.º piso. Ocurrió una madrugada como esta. Llegaron 2 personas con un accidente muy grave. Una de ellas era su hijo mayor, pero tristemente perdió la vida al llegar. El doctor no pudo soportarlo y tomó esa decisión. Me contó todo eso y yo me quedé muy sorprendida. No sabía qué decir. En ese momento entendí por qué mi jefe había reaccionado así, y también por qué nadie quería hablar de él. Afortunadamente, esa fue la primera y única vez que vi al doctor Jiménez. Hace unos días viví una horrible experiencia. Ocurrió un domingo por la mañana. Ese día mi mamá y mi abuela fueron al mercado a hacer las compras de la semana. Como hacía mucho frío, yo decidí quedarme en casa. Más o menos una hora después regresaron. Les abrí la puerta y mi mamá me dijo que en cuanto el desayuno estuviera listo me avisaría. Subí a mi cuarto y me acosté con las luces apagadas. Estaba a punto de quedarme dormida de nuevo, pero escuché que alguien estaba subiendo las escaleras. Pensé que era mi mamá y no le puse más atención. De pronto, la puerta de mi cuarto se abrió y entró. Se acercó a mi cama y me dio unos golpecitos en la espalda. Esto lo entendí como una señal para hacerle espacio. Se sentó en la cama, se quitó los zapatos y se acostó. Después, se cubrió con mi cobija. Yo, al suponer que era mi mamá, me volteé para abrazarla, y cuando lo hice, la sentí muy fría. Esto se me hizo normal debido al clima. A modo de broma le dije: «Ay, mami, estás muy fría, pareces muerta». Ella me contestó: «Sí, ¿verdad?». Me extrañó mucho su voz, ya que no parecía la de ella. Cerré nuevamente los ojos, y a los pocos segundos, escuché la voz de mi madre desde la planta baja. Me estaba avisando que el desayuno ya estaba listo. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En cuanto abrí los ojos, aquello que estaba acostado a mi lado salió corriendo del cuarto. Estaba sumamente impactada y aterrorizada. Si mi mamá me llamaba desde otro sitio, ¿quién era ese ser que había estado ahí a mi lado? Hace tiempo comenzaron a ocurrir eventos muy extraños en mi casa. Todo inició una tarde del mes de julio del año 2022. En esa ocasión, mi esposo y yo estábamos preparando todo para recibir unas amistades. Yo me encontraba en la cocina. Ahí hay una ventana que da al patio. En ese momento, estaba concentrada en mis cosas, cuando de pronto volteé a ver a mi esposo. En ese momento me horroricé, ya que al lado de él había un ente muy extraño.
Es difícil describirlo, ya que se veía como un ser sin rostro, simplemente como si fuera una sombra. Mi esposo se dio cuenta de que lo estaba mirando. En ese momento me preguntó si estaba bien, pero justo en ese instante, esa cosa extraña desapareció. Solo alcancé a responderle que sí, que todo estaba bien. Semanas después ocurrió otro acontecimiento extraño. Recuerdo que era de noche. Estaba durmiendo y teniendo pesadillas. Fue tanto el miedo que me desperté muy agitada y sudando. En ese momento, volteé a ver a mi esposo y ahí mismo, al lado de él, estaba nuevamente ese ser extraño. Las apariciones comenzaron a ser más frecuentes, tanto de día como de noche. Ese ser me perseguía. Le comenté a mi esposo lo que estaba ocurriendo, pero él me dijo que seguramente eran ideas mías. Como ya lo mencioné, ver a este ser se volvió cada vez más habitual, y al mismo tiempo, mi esposo comenzó a enfermarse. Pasó de ser un hombre activo y alegre a ser una persona que todo el tiempo estaba enferma y que muy apenas podía moverse. Acudimos con muchos médicos especialistas, pero nadie nos pudo dar una respuesta sobre qué exactamente era lo que aquejaba a mi esposo. Finalmente, en diciembre del año 2023, después de tanto sufrimiento, mi esposo dejó este mundo. Ahora, cada noche que pasa, me despierto en la madrugada y sin importar dónde me encuentre, aún sigo viendo a ese ser.